Última hora, Noticentro 1, CMI. Muy buenos días y mucha atención porque el presidente electo Gustavo Petro nombra como ministro de Defensa designado al ex magistrado Iván Velásquez, quien investigó el escándalo de la parapolítica. En su cuenta de Twitter, el presidente electo dijo: nuestro ministro de Defensa será el ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema, responsable de la investigación judicial contra la parapolítica y excomisionado de la ONU, responsable de la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala, doctor Iván Velásquez Gómez. A continuación, los titulares de otras noticias que desarrollaremos en esta emisión de Noticentro 1 CMI. Noticentro 1, CMI. Triple homicidio en Barrios Unidos en el occidente de Bogotá. Hombre asesina a su familia y se suicida. Las víctimas eran su esposa, su hijo y un sobrino. En Barranquilla cae una banda que usaba a menores de edad como expendedores. Le contaremos los detalles del operativo. ¿Cómo se aplicará el impuesto a las bebidas azucaradas? Gobierno Petro incluirá la medida en la reforma tributaria. ¿Cómo impactan en la salud de los colombianos? Y en el mundo, 1.700 personas han fallecido por ola de calor en Europa. España y Portugal, los países más afectados. Y en deportes, mientras el Astana suspende al ciclista colombiano Miguel Ángel López por sospechas de tráfico de medicamentos, en España aseguran que Superman no está siendo investigado. Hay conmoción en el mundo por el lanzamiento del libro Venganza, obra que revela los secretos más oscuros de Meghan Markle y Harry. En entretenimiento, los detalles. Con Luisa Tobo. Bienvenidos a Noticentro 1 CMI. En el occidente de Bogotá se registró un caso de triple homicidio. Un hombre asesinó a su esposa, hijo y sobrino y después se suicidó. Stig Luenga llegó hasta el lugar del hecho. Stig, buenos días. Hola Luisa y televidentes, buen día. Pues usted lo ha dicho, una macabra escena del crimen la que encontraron las autoridades justo en este punto, en la localidad de Barrios Unidos, en el sector del 12 de octubre. Esto es justo en la calle 74, número 5518. Y fue dentro de este edificio, Parque El Salitre, en este sector, donde ocurrió pues esa trágica escena que usted relataba, donde un hombre de 67 años de edad pues asesina a su esposa de 58 años de edad, a un sobrino y también a su hijo. Todo esto ocurrió en la madrugada pues de este viernes y llegaron hasta aquí las autoridades luego de ser alertadas por los guardas de seguridad. Lo que se sabe hasta el momento es que el ataque lo perpetró el hombre con un arma de fuego. Esto dijo el general Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Un hecho que creemos hasta el momento que es un tema de intolerancia, violencia intrafamiliar, desconocemos las motivaciones, pero sí todo da cuenta, de acuerdo a los investigadores en su primera fase de investigación, en la recolección de actos urgentes, que podría tratarse de 3 homicidios y un suicidio. Creemos que el ciudadano, el adulto mayor, causa la muerte inicialmente heridas a su excompañera sentimental y posteriormente a las otras 2 personas al interior del apartamento. Asesinó a su esposa, al sobrino, a su hijo y se suicidó. Sin duda un caso de violencia intrafamiliar extrema. También lo que han dicho las autoridades es que estas 2 personas convivían, pero estaban llevando a cabo un divorcio. El hombre propinó pues estos disparos a sus familiares con un arma de fuego que en este momento está siendo analizada por agentes del CTI de la Fiscalía. Mucha conmoción aquí en este sector del 12 de octubre, en la localidad de Barrios Unidos. Noticentro 1 CMI conoció que en lo corrido de este año se han denunciado al menos 67.985 casos de violencia intrafamiliar. Este sin duda es el que más conmociona este año pues en la capital y tiene que ver con este triple homicidio y suicidio por parte del hombre de 67 años de edad. Vamos a cambiar de tema y tiene que ver con unas capturas que desarrollaron las autoridades en las últimas horas. Tiene que ver con 4 mujeres ciudadanas venezolanas que fueron encontradas con 23 armas de fuego y una granada de fragmentación. Pues lo que se sabe hasta el momento, según las respectivas investigaciones, es que estas mujeres salieron en un bus intermunicipal desde la ciudad de Cúcuta hacia el centro del país. Encuentra que las 4 mujeres que ustedes ven acá estaban transportando 23
armas de fuego, las cuales, de acuerdo a unas labores de inteligencia que tenemos, a la misma fuente humana que nos está apoyando, estas personas venían transportando estas armas de fuego desde el país de Venezuela y posiblemente, de acuerdo a las labores, iba a ser utilizadas en actividades criminales, principalmente en el sector de Bosa y de Kennedy, en la confrontación que tienen diferentes grupos criminales por el apoderamiento de las rentas criminales. Investigan también si estas 4 mujeres que van a ser judicializadas pertenecen a la denominada banda venezolana El Tren de Aragua. Más adelante a las 12 del mediodía, detalles de estas 2 importantes noticias que conmueven hoy a la capital del país. Stig Luengas, Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Y vamos a esta hora al Congreso de la República para conocer las primeras reacciones del nombramiento del exmagistrado Iván Velásquez como ministro de Defensa. Con Gerardo Aristizábal se encuentra el presidente del Congreso, Roy Barreras. Gerardo, adelante. Muy buenos días, Luisa Fernanda, televidentes de Noticentro 1 CMI. Efectivamente, el presidente Gustavo Petro acaba de designar al exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, quien sonaba para magistrado anticorrupción, SAR anticorrupción mejor, como nuevo ministro de la Defensa, reemplaza a Diego Molano. Señor presidente del Congreso, Roy Barreras, la designación comienza a configurarse este gabinete del presidente Petro. ¿Cómo la recibe usted? Muy bien, se mantiene la tradición civilista en un jurista, sabiendo que las Fuerzas Armadas en cualquier democracia defienden el Estado de Derecho, con 2 énfasis: derechos humanos, en los que el magistrado Velásquez también es experto, y lucha contra la corrupción. Creo que es una decisión que cambia la visión de la relación de las fuerzas militares con la sociedad colombiana para bien. Y muy sorpresivo este nombramiento, porque para algo sonaba el doctor Velásquez, ministro de Defensa designado, era para hacer SAR anticorrupción. Yo creo que el narcotráfico, que es una maldición en Colombia, ha penetrado todas las instituciones, también el Congreso, la política, la sociedad y desgraciadamente algunos sectores de las fuerzas militares. Qué bien que un jurista que defiende el Estado de Derecho, los derechos humanos, experto en la lucha contra la corrupción, de tradición civilista, ocupe esta cartera. Seguramente priorizará también la dignificación de los soldados y policías de la patria que se juegan la vida por todos nosotros. El senador Roy Barreras, presidente del Congreso, tiene otra noticia muy importante y tiene que ver con la reconfiguración de la lista de candidatos a Contraloría General de la República. Ha manifestado hace unos minutos en rueda de prensa y lo reitera en estos momentos a través de Noticentro 1 CMI. ¿Por qué, senador Barreras, esa reconfiguración del listado de 10 para escoger al sucesor de Felipe Córdoba en un cargo tan importante, con un presupuesto de 1,2 billones de pesos al año y 5.500 empleados? Los fallos judiciales han venido recomponiendo la lista. Uno de ellos, que me parece fabuloso, garantizó la paridad de género. Una persona renunció, hay un incidente de desacato en trámite, cumpliremos los fallos. Para cumplirlo seguramente los tiempos no nos den al 3 de agosto y habrá que modificar la fecha, cumpliendo estrictamente los fallos judiciales. Para información de los televidentes, lo que queda claro: la Constitución y la ley determina que el Congreso saliente hace la lista y el Congreso nuevo elige de esa lista. Eso no se puede cambiar por una resolución, lo que sí se puede es cumplir el fallo judicial. Perfecto, senador Roy Barreras, muchas gracias por atender a los televidentes de Noticentro 1 CMI. Les contamos que en unos minutos debe comenzar en un hotel de la capital de la República, en el norte de la ciudad, la reunión entre el presidente electo y delegados de la Casa Blanca para reconfigurar también las relaciones de lo que serán desde el 7 de agosto entre Bogotá y Washington. Desde el Congreso de la República, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1 CMI. Gerardo, muchas gracias. Y una banda dedicada al microtráfico en el municipio de Sabana Larga, en el Atlántico, fue desmantelada por la Policía Nacional. Las autoridades infiltraron la organización y con cámaras GoPro grabaron paso a paso el accionar de la banda. Jorge Castro, detalles de este operativo. Muy buenos días. Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Eran policías que se hacían pasar como consumidores de vicio los que llegaron hasta el corazón de esta banda de traficantes en el departamento del Atlántico. Se logró la captura de 5 personas en varios allanamientos e igualmente se pudo detectar que estaban utilizando a por lo menos 9 menores para transportar y comercializar alucinógenos en diferentes sectores de concentración de público
en el municipio de Sabanarga. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Y en otras noticias, aquí en la ciudad de Barranquilla se acaba de presentar hace algunos minutos a representantes del sector agropecuario en la costa atlántica el programa Colombia Alimentaria que lideran las empresas Monómeros y la Universidad de La Salle. El propósito es llevar elementos que permitan la expansión de los cultivos en diferentes sectores de la región norte del país, precisamente para combatir el hambre en diferentes zonas rurales del departamento. Estas políticas también serán expuestas al nuevo gobierno del presidente electo Gustavo Petro, de acuerdo con el programa que han diseñado los directivos de la empresa Monómeros y de la Universidad La Salle para desarrollar un proyecto similar con subsidios como se hizo en Perú. Más adelante, Luisa, tendremos otros detalles de estas noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchas gracias. Y el próximo gobierno definitivamente sí gravará con impuestos las bebidas azucaradas. El ministro de Hacienda, Augusto Ocampo, asegura que la medida se incluirá en el proyecto de reforma tributaria. Luisa Fernández, muy buenos días. ¿Qué implica esta medida? Luisa, primero que todo recordemos que este proyecto de reforma tributaria lo que intenta es recaudar 50 billones de pesos para que se puedan implementar varias estrategias sociales en el país en medio del gobierno de Gustavo Petro, entre otras implicaciones también financieras para Colombia. Lo que quieren con este impuesto a las bebidas azucaradas y también a los alimentos ultraprocesados es que se disminuya ese consumo, sobre todo de la población infantil, hacia estos productos. Recordemos que en el mundo ya hay 73 países que cuentan con este impuesto y en Latinoamérica solo Venezuela y Colombia faltan por implementar este tipo de impuestos a las bebidas y a los alimentos ultraprocesados. Es una pelea que lleva debatiéndose mucho tiempo en Colombia y que solo hasta hoy es que se habla verdaderamente de un proyecto en donde se va a implementar este tipo de impuestos. La pelea ha sido también con las industrias, quienes aseguran que lo que intentan con este tipo de medidas es, por supuesto, acabar con la venta de estos productos. La respuesta del gobierno entrante y también la respuesta de varios impulsadores de este tipo de leyes es que lo que necesitan es disminuir ese consumo en la población infantil para que también se convierta en una medida de salud pública y se disminuyan algunas enfermedades no transmisibles. Entre tanto, nosotros hablamos con uno de los colectivos de abogados impulsadores de este tipo de medidas y también de la ley chatarra que ya está en el Congreso. Hay estudios de la OCDE que han señalado que el impuesto a las bebidas saludables es necesario porque el alto consumo pues causa enfermedades no transmisibles que terminan siendo un costo incluso para el Estado. Es una carga para el Estado porque estas enfermedades no transmisibles pues son muy costosas. Entonces son medidas que terminan favoreciendo incluso a las personas con más bajos ingresos. Nosotros nos fuimos hacia las implicaciones de salud, porque 3 de cada 4 escolares consumen una bebida azucarada al día y 1 de cada 4 entre 5 y 12 años ya sufre de sobrepeso. Esto fue lo que nos dijeron expertos en salud y también Red Papas. Esto hace que ya en la primera infancia estemos hablando de tasas importantes de exceso de peso, llámese sobrepeso como tal u obesidad. Y esto pues obviamente a lo largo vamos a encontrarnos, y es lo que ya vemos, pacientes de 20 años, de 12 años, de 25 años con enfermedades como diabetes, con enfermedades como hipertensión, con enfermedades coronarias, con enfermedades que ya van siendo para nosotros antes eran las de la población adulta o población adulta mayor, pero hoy en día tenemos adultos jóvenes ya con enfermedades crónicas. Luisa, a las 12 del mediodía con más profundidad vamos a tratar el impacto de este impuesto en el próximo gobierno y también el impacto en la salud de los infantes, el consumo de este tipo de bebidas. Nos vemos más adelante. Así es, Luisa, muchas gracias. Mientras tanto, hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espera. La insólita historia de la Secretaría de Salud de Cartagena que cerró por higiene. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En un insólito caso, la Secretaría de Salud de Cartagena cerró sus instalaciones por higiene. Tatiana Rodríguez, ¿qué dice la alcaldía? Buenos días. Sin tapabocas, sin tapabocas.
Luisa, televidente, lo que han manifestado las autoridades es que desde hace algún tiempo se viene haciendo un proceso de permisos por ser esta sede denominada Fátima Patrimonio Histórico de la Humanidad y solicitando unos permisos y unos dineros para poder hacer la intervención. Pero muy grave lo que sucede en la Secretaría de Salud y es que las condiciones higiénico-sanitarias están bastante malas y asimismo la infraestructura. Pero para que nos amplíe esta información vamos a hablar con algunos de los empleados de la Secretaría de Salud, además quienes hicieron esta denuncia. Muy buen día, señor Jairo. Recuérdenos su cargo y por qué se hace este sellamiento. Bueno, Jairo Gabarca, presidente de Sintradegar, fui una de las personas que hizo la solicitud de la inspección, vigilancia y control. Obviamente, como se dan cuenta, acaban de hacer el levantamiento del sello, pero ustedes han evidenciado, constataron de que aún persisten las irregularidades dentro de las instalaciones de aquí del DADIS. Ese levantamiento no tenía que hacerse hoy, a menos que ya se subsanara todo lo que se evidenció en dichas actas de vigilancia, inspección y control. ¿Qué más es lo que se ha encontrado aquí al interior de la Secretaría de Salud en cuanto a su infraestructura? Bueno, aquí realmente esto es un peligro tanto para los empleados como para los usuarios. Aquí hay daños locativos, daños en la infraestructura, daños, hay riesgos ergonómicos, riesgos eléctricos, riesgos químicos, riesgos físicos. Realmente esto es un peligro para el usuario y para los empleados. Entonces, esto requiere una intervención inmediata y este sellamiento o este cierre no se puede levantar hasta que realmente no se verifiquen todas las condiciones para que esté apto para la atención de los usuarios y permanecer los empleados dentro de la instalación. Muchísimas gracias. Y en otras noticias, la mujer que fue protagonista de un video que se filtró en redes sociales teniendo relaciones sexuales con un extranjero en un balcón de aquí del Centro Histórico de Cartagena, habló sobre la situación. Manifestó que al hacer el procedimiento, las autoridades, los policías que se encontraban en el lugar pidieron dinero a sus compañeros cercano a los $3.000. Entre tanto, las autoridades aún no se han manifestado ni se han pronunciado al respecto. Más adelante nosotros tendremos la ampliación de estas noticias. Así es, Tatiana, muchas gracias. Y en el Valle del Cauca capturan a 2 hombres por el crimen de 3 jóvenes en Buga. Alejandro, muy buenos días. ¿Quiénes son los detenidos? Luisa, muy buenos días. Pues se trata de alias Soldado y alias Chigua, que son señalados del múltiple homicidio que se registró el pasado 13 de mayo en el municipio de Buga. Serían el homicidio de 3 jóvenes de tan solo 18 y 19 años, las víctimas de esto, además de una persona más que quedó lesionada. Estos 2 integrantes serían pertenecientes a una banda delincuencial que tenía aterrorizado este municipio en el centro del Valle del Cauca. En otras noticias, en Cali también la policía desmanteló una banda delincuencial conocida como una banda delincuencial dedicada al robo de cajeros automáticos. Estos llegaban y utilizaban las bandas magnéticas de los cajeros para falsificar las tarjetas y poder hacer los robos. Y también en otra información desde aquí de la capital del Valle, me encuentro precisamente aquí en un patio taller en un predio en el sur de la ciudad que era utilizado como patio por la Secretaría de Movilidad, pero hay una orden de desalojo sobre este sitio porque al parecer la Secretaría de Movilidad no tenía ningún tipo de acuerdo con la SAE, que es la propietaria de este predio, para hacer el alquiler del mismo, y tendrá que desalojar cerca de 10.000 vehículos que se encuentran aquí en este sitio entre motocicletas y automóviles. Desde la Secretaría de Movilidad no se han querido referenciar sobre este tema, pero la orden es el desalojo de estos vehículos. Esta es la información desde Cali en este momento. Soy Alejandro González para Noticentro 1 CMI. La fuerte ola de calor unida a la alta humedad afectará a un 85% de los estadounidenses durante los siguientes días, justo cuando los pronósticos de temperaturas sofocantes van en aumento y podrían extenderse hasta julio en gran parte de la nación norteamericana. La fuerte ola de calor que golpea a Estados Unidos y ha disparado la alerta en los servicios de salud para millones de personas se intensificará el fin de semana con pronósticos de humedad y temperaturas sofocantes que van en aumento en varias regiones del país. Y se espera que las malas condiciones persistan hasta el final del mes en muchas partes de la nación norteamericana y probablemente algunos tendrán que soportar temperaturas por encima de los 38 grados.
Más de 55 millones de estadounidenses de costa a costa están bajo advertencia o aviso de calor a primera hora de este viernes. Por las peligrosas temperaturas, también se ha hecho un llamado a mantenerse hidratado y limitar el tiempo al aire libre tanto como sea posible, mientras se han dispuesto recursos a los residentes más vulnerables. Y más del 85% de la población, es decir, 275 millones de estadounidenses, podrían ver temperaturas altas superiores a los 40 grados durante la próxima semana. El director de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge, alertó que solamente en España y Portugal ya han muerto este año más de 1.700 personas como consecuencia de la actual ola de calor que golpea al viejo continente. El organismo recordó que la exposición al calor extremo a menudo exacerba las condiciones de salud preexistentes y las muertes prematuras, especialmente en los bebés y niños, así como en las personas mayores, mientras reiteró que estas temperaturas y condiciones sin precedentes hacen evidente la necesidad desesperada de una acción regional para abordar de manera efectiva el cambio climático. Ucrania y Rusia firman un acuerdo de exportación de granos. Kiev condicionó el acuerdo y no firmó directamente con Rusia, sino por medio de la ONU y de Turquía. En las últimas horas se vislumbraba un acuerdo para permitir las exportaciones de grano por el Mar Negro y destrabar una de las aristas del conflicto entre Ucrania y Rusia. Pero Kiev ha puesto sobre la mesa que solo firmará el acuerdo con la ONU y Turquía y tendrá una respuesta militar en caso de una provocación rusa. Ucrania no firma ningún documento con Rusia, firmamos un acuerdo con Turquía y la ONU y asumimos obligaciones con ellos. Rusia firma un acuerdo espejo con Turquía y la ONU. Sin escolta de transporte por barcos rusos y sin presencia de representantes suyos en nuestros puertos. En caso de provocaciones, una respuesta militar inmediata. Además pidieron que todas las inspecciones de los buques de transporte sean realizadas por grupos mixtos en aguas en caso de tal necesidad. Rusia aseguró que es muy importante permitir la exportación de cereales bloqueados en los puertos ucranianos, debido a la ofensiva rusa, unas horas antes de la esperada firma de un acuerdo en Estambul que permitirá la salida de toneladas de granos. La comisión que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero concluyó que el expresidente Donald Trump actuó con una pasividad deliberada y siguió el asalto por televisión sin hacer nada para evitarlo. Además, se conoció que en uno de los videos inéditos que grabó Trump no quería decir que las elecciones habían terminado. En la última audiencia pública, la comisión que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 presentó nuevas pruebas condenatorias que destacan la negativa de 3 horas del entonces presidente Donald Trump a condenar públicamente la insurrección que se desarrollaba en el Capitolio de Estados Unidos. En uno de los videos que revelaron el exmandatario Donald Trump, se negó a admitir en un discurso al día siguiente del asalto al Capitolio que las elecciones de 2020 habían terminado y que él había perdido. But this election is now over. Congress has certified the results. I don't want to say the election's over. I just want to say Congress has certified the results without saying the election's over, okay? But Congress is certified. Now Congress is Yeah. certified. Right. Now Congress. I didn't say over, so let me see. Go to the paragraph before. En este mismo video se observa cómo Trump quería hablar sobre el asalto al Capitolio, pero no quería decir ciertas palabras. I would like to begin by addressing the heinous attack yesterday, and to those who broke the law, you will pay. You do not represent our movement, you do not represent our country, and if you broke the law, you can't say that. I already said you will pay. The demonstrators who infiltrated the Capitol have defied the seat of justice. It's defiled, right? See, I can't see it very well. Okay, I'll do this. I'm going to do this. Let's go. En otra toma de video mostrada antes de la audiencia, Trump grabó otra versión de las declaraciones que hizo el 6 de enero tras la irrupción en el Capitolio, en la que pidió a sus partidarios que se fueran a casa. La audiencia se centró en la inacción de Trump durante los 187 minutos que transcurrieron entre el final de su incendiario discurso en un mitin en el que instó a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio y la publicación de un video en el que les decía que se fueran a casa. Cuba se enfrenta a una crisis energética agravada por la falta de combustible y el calor excesivo que tiene en alerta al gobierno cubano ante el creciente malestar social en la isla por los constantes apagones masivos.
La semana pasada, los habitantes de la ciudad occidental de Los Palacios golpearon furiosamente ollas y sartenes en un cacerolazo que se suma a las manifestaciones espontáneas por el deficiente servicio, mientras crecen los temores en los funcionarios del régimen castrista a que se repita la ola de protestas que dio lugar a la mayor movilización desde la Revolución Cubana. Presidente electo Gustavo Petro se reúne con delegados del gobierno de Estados Unidos. Paz, ambiente y derechos humanos en la agenda. Presidente electo Gustavo Petro nombra como ministro de Defensa al exmagistrado Iván Velásquez. Triple homicidio en Barrios Unidos en el occidente de Bogotá. Hombre asesina a su familia y se suicida. Las víctimas eran su esposa, su hijo y un sobrino. Capturan a 4 mujeres con 23 armas de fuego. Investigan si pertenecen al Tren de Aragua. En Barranquilla cae una banda que usaba a menores de edad como expendedores. Le contaremos los detalles del operativo. ¿Cómo se aplicará el impuesto a las bebidas azucaradas? Gobierno Petro incluirá la medida en la reforma tributaria. ¿Cómo impactan en la salud de los colombianos? Con Luisa Tobo. Noticia en desarrollo en CMI. Seguimos en Noticentro 1 CMI. A esta hora, en el norte de Bogotá, avanza el encuentro entre el presidente electo Gustavo Petro y un grupo de delegados del presidente Joe Biden. Previo a la reunión, el presidente Petro designó al ex magistrado Iván Velásquez como su ministro de Defensa. Gerardo Aristizábal, ¿cómo avanza este encuentro? Buenas tardes. Hola Luisa Fernanda, televidentes de Noticentro 1 CMI. Efectivamente, la reunión tiene 2 partes. Una, primero en este momento está el presidente electo Gustavo Petro reunido con el secretario adjunto principal de la Casa Blanca para la Seguridad, Jonathan Feiner. Luego será la reunión ampliada con los delegados de la Casa Blanca y con el canciller Álvaro Leiva y el embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo. Y usted lo ha manifestado muy bien, la designación de Iván Velásquez, ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, la hizo el presidente electo por medio de su cuenta de Twitter, tal como lo ha hecho con los otros 7 ministros designados. Dijo el jefe de Estado en su trino: nuestro ministro de Defensa será el ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema, responsable de la investigación judicial contra la parapolítica y excomisionado de la ONU, responsable de la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala, doctor Iván Velásquez. De esta forma, el jefe de Estado notificó que Iván Velásquez es el nuevo ministro de Defensa. Nombre que causa escozor dentro de las filas del Centro Democrático. Dialogamos de forma privada con la senadora Paloma Valencia, quien dijo incluso que la vida de los militantes del Centro Democrático están en peligro porque Iván Velásquez es un contradictor del expresidente Álvaro Uribe. Y a propósito de Iván Velásquez, designado ministro de la Defensa, quien reemplazará a Diego Molano, dijo también por medio de su cuenta de Twitter: agradezco al presidente Petro Gustavo la muy honrosa designación que me ha hecho como ministro de Defensa. Haré cuanto esté a mi alcance por corresponder a su confianza y ayudarle a construir ese país con el que tanto hemos soñado, por la vida, por la paz y por la democracia. Y hace unos minutos, cuando lo saludé a primera hora de la mañana desde el Congreso de la República, tuvimos la primera reacción, la del presidente del Legislativo, Roy Barreras, sobre este nombramiento del jefe de Estado, Gustavo Petro, de Iván Velásquez, como nuevo jefe de la cartera de Defensa. Se mantiene la tradición civilista en un jurista, sabiendo que las Fuerzas Armadas en cualquier democracia defienden el Estado de Derecho, con 2 énfasis: derechos humanos, en los que el magistrado Velásquez también es experto, y lucha contra la corrupción. Creo que es una decisión que cambia la visión de la relación de las fuerzas militares con la sociedad colombiana para bien. El nombre de Iván Velásquez genera ampolla en el escenario político, sobre todo en los militantes, de nuevo decimos, del Centro Democrático. Les ampliaremos la información sobre lo que acontezca en la reunión de alto nivel del equipo de gobierno del presidente Gustavo Petro con los delegados de la Casa Blanca, cuando se espera que asista a la posesión del jefe de Estado entrante, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Desde el norte de Bogotá, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI.
Gerardo, muchas gracias. Y el presidente Iván Duque se reunió esta mañana con una delegación del gobierno de los Estados Unidos en un acto en la Casa de Nariño, donde las dos partes intercambiaron agradecimientos por la cooperación que han tenido ambos países durante los 4 años de la administración de Colombia, que está por terminar. Desde la Casa de Nariño informa el periodista de Noticentro 1 CMI, Carlos Ruiz. Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un cordial saludo. Fue una reunión muy productiva, dijo en su cuenta de Twitter el presidente Iván Duque al registrar el encuentro con la delegación del gobierno de los Estados Unidos. Por su parte, la canciller Marta Lucía Ramírez señaló que fue un encuentro que sirvió para un intercambio de agradecimientos entre las dos partes por las relaciones que ha habido entre Colombia y Estados Unidos en los últimos 4 años. Bueno, ha sido una reunión de muy alto nivel, muy importante, en donde ha habido una reafirmación mutua de la gratitud por esta cooperación de 4 años entre el gobierno del presidente Iván Duque y el gobierno de los Estados Unidos. La canciller destacó que en el próximo gobierno de Gustavo Petro, Estados Unidos y Colombia seguirán fortaleciendo su unidad y su alianza en todos los niveles. Y obviamente una delegación que tiene toda la convicción también de seguir trabajando y darle continuidad en el largo plazo, obviamente con el nuevo gobierno, siempre en esta línea de fortalecer instituciones y de seguir fortaleciendo a Colombia para el bienestar y el progreso de los colombianos. La delegación del gobierno de los Estados Unidos terminó su encuentro con el presidente Duque y salió a una reunión con el presidente electo Gustavo Petro. Con Carlos Ruiz desde la Casa de Nariño, Noticentro 1, CMI. Carlos, muchas gracias. Y en el occidente de Bogotá se registró un caso de triple homicidio. Un hombre asesinó a su esposa, hijo y sobrino y después se suicidó. Estiluengas, ¿qué se sabe de este caso? Buenas tardes. Luisa y televidentes, buen día. Pues mire, una trágica escena fue la que se encontraron las autoridades al llegar justo a este conjunto residencial ubicado en el 12 de octubre, sector de la localidad de Barrios Unidos. Un hombre de 67 años de edad asesinó a su esposa de 58 años, a un hijo y también a un sobrino dentro de su apartamento. Las autoridades están investigando con qué armas se causaron estos ataques. Macabra escena del crimen en la localidad de Barrios Unidos en Bogotá. En el sector del 12 de octubre, justo en este conjunto residencial, se presentó una escena peor que la de una película de terror. Un hombre de 67 años de edad habría disparado sanguinariamente con arma de fuego a su esposa de 58 años, a su hijo y a un sobrino. Luego de perpetrar el ataque, el sujeto se quitó la vida. Hay un primer disparo que, según lo que escucho, pues le impacta a doña Betty, la señora, y posteriormente el hijo menor, Jair, se va a socorrer a su madre, no sé qué. Ellos bajan desesperados y es en ese como lapso de tiempo en el que él baja que él pues como que propina pues los siguientes disparos. Un hecho que creemos hasta el momento que es un tema de intolerancia, violencia intrafamiliar. Desconocemos las motivaciones, pero sí todo da cuenta, de acuerdo a los investigadores en su primera fase de investigación, en la recolección de actos urgentes, que podría tratarse de 3 homicidios y un suicidio. Cuando llegaron varios policías a la vivienda, fueron testigos de la trágica escena. La mujer, esposa del atacante, aún estaba con vida, por lo que la trasladaron a un centro médico donde falleció. Eran distinguidos aquí porque pues ya llevan bastantes años viviendo pues en el edificio, conviviendo con nosotros. Sin duda, un caso de violencia familiar extrema. La Fiscalía realiza las respectivas indagaciones y pesquisas. Lo que se sabe es que la pareja adelantaba una separación. Los gritos y discusiones eran el común denominador en esta vivienda. Si hay un tema, y a la ciudad yo creería, porque son las afectaciones que estamos teniendo los fines de semana, de mucha intolerancia, mucha riña, mucha violencia intrafamiliar, y eso representa cerca del 40% de los homicidios en la ciudad de Bogotá. Cifras de la dirección de la policía conocidas por este noticiero dan cuenta de que en este año se han denunciado ante las autoridades 67.985 casos de violencia intrafamiliar. Y en otras noticias, fueron capturadas 4 mujeres ciudadanas venezolanas con al menos 23 armas de fuego y también una granada de fragmentación. Las autoridades investigan si estas mujeres pertenecen al clan de Venezuela denominado el Tren de Aragua. Venían directamente a ser parte de la confrontación que se vive en algunos lugares por las rentas criminales.
Tenemos determinado también en el poco tiempo que ya sabemos que tienen que ver con tráfico de estupefacientes. Igualmente, las 4 personas son de nacionalidad extranjera. Estas mujeres se trasladaron en un bus intermunicipal desde la ciudad de Cúcuta hasta el centro del país, donde fueron encontradas por la Policía Nacional. Me despido desde el sector del 12 de octubre en la localidad de Barrios Unidos. Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y una banda dedicada al microtráfico en el municipio de Sabana Larga, en el Atlántico, fue desmantelada por la Policía Nacional. Las autoridades infiltraron la organización y con cámaras GoPro grabaron paso a paso el accionar de la banda. Jorge, muy buenas tardes. ¿Cuántos capturados hay? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Fueron 5 las personas capturadas y a ellas se llegó después de este trabajo de inteligencia. Fueron capturadas 5 personas que, según las autoridades, usaban a niños para transportar y vender la droga en ollas de vicio. Se logró hacer allanamientos y capturar a 5 personas dedicadas a esa labor grave en este procedimiento delincuencial que estaban instrumentalizando a 9 menores de edad. Entre los capturados está Farid de Alba Mercado, presunto cabecilla, quien articulaba todo el andamiaje delictivo. Las personas hacían lo que era el tráfico de estupefacientes, era una organización independiente en ese municipio, no pertenecían ni a los costeños ni al clan de Golfo, pero sí mantenían una lucha por el territorio criminal con estas organizaciones criminales que delinquen aquí en el departamento. Esta estructura traficaría en promedio 1000 dosis del estupefaciente diario entre cocaína y marihuana, obteniendo una renta criminal promedio de 15.000 millones de pesos mensuales. En un programa de lucha contra el hambre para la región norte del país y en todo el territorio nacional, la empresa Monómeros, a través de su fundación y la Universidad de La Salle, han presentado en Barranquilla el programa Colombia Alimentaria, con la cual se pretende llevarle insumos a los agricultores del país para expandir cultivos de pancoger y que sirvan además como sustento para la población más desfavorecida. Este proyecto será presentado al gobierno nacional y ha sido dispuesto por la empresa Monómeros con el esbozo de lo que será la manera como se va a llevar esta ayuda al campo colombiano. Información desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1, CMI, y al regresar, espere. ¿Cómo será el impuesto a las bebidas azucaradas? Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1, CMI. El próximo gobierno definitivamente sí gravará con impuestos las bebidas azucaradas. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, asegura que la medida se incluirá en el proyecto de reforma tributaria. Luisa Fernández, buenas tardes. ¿Qué implica esta medida? Luisa, primero que se recauden más de los impuestos del país y además, objetivamente, que se reduzca el consumo de estas bebidas. Al inicio del gobierno Petro, Colombia podría unirse a los 73 países que ya cuentan con impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, una medida que se ha debatido durante varios años en el país. Hay estudios de la OCDE que han señalado que el impuesto a las bebidas saludables es necesario porque el alto consumo pues causa enfermedades no transmisibles que terminan siendo un costo incluso para el Estado. El colectivo le envió un mensaje a los sectores industriales preocupados por el nuevo impuesto que se estudiará en el legislativo. Hemos visto también cómo por interferencia de la industria pues se ha opuesto y no se ha implementado el impuesto a bebidas azucaradas. Esto no es un impuesto en contra de las industrias, es un impuesto saludable, una medida saludable que nos va a favorecer a todos y a todas y esperamos pues que la industria reformule sus productos. Ya hay una propuesta de recaudo por parte de Red Papás. Si Colombia pone una sobretasa del 24%, que equivale a 750 pesos por litro, esta sobretasa desestimularía en un 32% el consumo. El proyecto de reforma tributaria incluirá las indicaciones de este nuevo arancel de la economía colombiana. ¿Me despido? Luisa, desde el centro de Bogotá, Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias.
Y se presenta una nueva denuncia en el Hospital de la Misericordia. Tras un presunto error médico, falleció una niña de 5 años. María José López, de 5 años, fue hospitalizada el 7 de julio después de presentar fiebre de 39 grados. Tras múltiples diagnósticos, la menor falleció el pasado viernes 15 de julio. Un día me decían una cosa, otro día me decían otra cosa, que tenía un ganglio en la garganta, después que tenía una infección en la urinaria, que pronto podía ser apendicitis. El domingo ya yo vi a mi hija tan mal que me la pasaron para reanimación, que tenía supuestamente COVID, después que era una enfermedad que se llamaba síndrome de Kawasaki, después que no, que tocaba hacerle cirugía. Le hicieron cirugía el viernes, mi hija tenía muchísimos medicamentos. Tras diferentes complicaciones con la salud de la menor, María José fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos en donde falleció. Ella entró en paro, estaba inflamada, le pusieron muchísimo medicamento que se llama azul de metileno, ella ya estaba azul, su boca azul, ella orinaba azul, su hábitat era azul, totalmente dopada, totalmente dormida. Ahora me dicen que a la niña le aplicaron más medicamento de lo que le aplicaron. Ahí se ve que a ella le aplicaron más dosis del medicamento, de la cantidad de medicamentos que le aplicaron. Por su parte, el Hospital de la Misericordia respondió que María José es una paciente que fue atendida en la institución bajo todos los protocolos. La Secretaría de Salud se pronunció al respecto, afirmando que se está adelantando una investigación sobre los casos de presunta negligencia médica en el centro de salud. Hacemos una breve pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, esperen. 2 capturados por el crimen de 3 jóvenes en Buga. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En un insólito caso, la Secretaría de Salud de Cartagena cerró sus instalaciones por higiene. Fue la Oficina de Ambiente y Salud de la Dirección Operativa de Salud Pública de la misma Secretaría de Salud la que adelantó el sellamiento de las instalaciones tras la inspección solicitada por trabajadores de la entidad por las malas condiciones. Como que hay hallazgos encontrados, heces de roedores, comején, cucarachas en las diferentes áreas de El Dadis. La sede denominada Fátima y que es patrimonio histórico, además presenta grave deterioro en su infraestructura. Árboles se caen, los baños con deficiencia, los barrotes del segundo piso también están totalmente sellados porque cualquiera le puede caer un barrote de eso, se puede venir abajo, escalera sellada, no hay las condiciones para que ingresen usuarios con alguna vulnerabilidad, como personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres en estado de embarazo. Frente a la situación, la Secretaría de Salud manifestó que desde hace varios meses se trabaja para hacer las adecuaciones pertinentes. Es patrimonio histórico de la humanidad y por eso estamos también a la espera de unos permisos especiales en la oficina correspondiente que se le entrega apoyo logístico para ya iniciar las reparaciones que tenga lugar según la parte de ingeniería y arquitecto considere por la cual debe iniciarse. Según la Secretaría de Salud, a la fecha hay recursos por el orden de 450 millones de pesos para realizar las obras. Y en el Valle del Cauca capturan a 2 hombres por el asesinato de 3 jóvenes. Las autoridades capturaron en el municipio de Buga a alias Soldado y alias Chigua, quienes pertenecerían a la banda criminal Los LC y serían los responsables de un triple homicidio a 3 jóvenes en este municipio cometido el pasado 13 de mayo. En las últimas horas en el municipio de Buga se logra la captura por orden judicial de 2 personas por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Estos sujetos conocidos como alias del Soldado, alias Chigua, quienes presentaban antecedentes judiciales por homicidios, tráfico de estupefacientes, lesiones personales y hurto calificado. Con estas capturas se logra esclarecer el homicidio múltiple presentado el pasado 13 de mayo en el presente año en el Parque La Revolución del municipio de Buga. Alias Soldado y alias Chigua tenían antecedentes judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes, lesiones personales y hurto calificado. Y frente al debate por el impuesto a las bebidas azucaradas, organizaciones evalúan el impacto de estos productos en la salud. Según la encuesta nacional de nutrición, 3 de cada 4 escolares consumen una bebida azucarada al día y 1 de cada 4 niños entre los 5 y 12 años de edad presentan sobrepeso. Son precisamente las niñas y los niños quienes vienen incrementando más. Y hay otros estudios que lo que nos muestran es que son precisamente la población adolescente
y la población infantil quienes más consumen productos ultraprocesados, tanto bebidas como comestibles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son ellos y ellas quienes estamos dándoles una carga, digamos, mayor de malnutrición. Estas son las afectaciones a la salud por el consumo diario de estos productos. Esto hace que ya en la primera infancia estemos hablando de tasas importantes de exceso de peso, llámese sobrepeso como tal u obesidad. Y esto pues obviamente a lo largo vamos a encontrarnos, y es lo que ya vemos, pacientes de 20 años, de 12 años, de 25 años con enfermedades como diabetes, con enfermedades como hipertensión, con enfermedades coronarias, con enfermedades que ya van siendo, para nosotros antes eran las de la población adulta o población adulta mayor, pero hoy en día tenemos adultos jóvenes ya con enfermedades crónicas. Para Red Papás, la publicidad engañosa incrementa el consumo de estos. Los modelos que hacen publicidad a estos son precisamente los deportistas, los cantantes famosos, que muy seguramente no consumen estos productos en sus casas ni se los dan a sus hijos, pero sí convencen a la mayoría de la población, de manera particular a esta población de pronto que tiene un menor nivel educativo, pero que siente que con estos productos está beneficiando a su familia. En una encuesta de esta corporación, el 76.8% de las personas conocen los efectos negativos de los alimentos ultraprocesados y de las bebidas azucaradas. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI, pero a las 8 de la noche espere una nueva emisión de noticias. ¡Feliz fin de semana!